Marca, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Nos alegra mucho estar en esta hermosa tierra boyacense, tierra de libertad, tierra de patriotas, aquí precisamente en el Paredón de los Mártires, donde fueron inmolados 19 de nuestros héroes por allá en 1816, con la reconquista de los españoles, de esa patria que abría los ojos a América, de esa patria que finalmente se logró consolidar aquí en Boyacá, precisamente con la última de las batallas en el puente de Boyacá en 1819. Y nos complace estar aquí para conversar con jóvenes de Tunja y de los municipios vecinos sobre nuestra propuesta presidencial. En particular, Te Pagamos para Estudiar, al lado de nuestro compañero candidato vicepresidencial boyacense, orgullosamente boyacense de Huicán, el profesor Nelson Alarcón, con quien precisamente hemos hecho fórmula para darle coherencia a nuestra lucha y a nuestra propuesta. Nuestra lucha por una Colombia que se centre en construirse desde este presente hacia el futuro del lado de los jóvenes. Del lado de los jóvenes, que son los que viven el rigor de la informalidad económica, que es enorme en nuestro país. Cerca del 55% de los colombianos y colombianas en condiciones productivas se rebuscan, de manera que el incremento del salario mínimo a ellos no los tocó, no les llegó. Y aquí en Boyacá es aún mayor esa informalidad, casi del 60%. Y la mayor parte de esa población es joven. Quiere decir que lo que hemos venido haciendo no ha sido suficiente para sacar a nuestra juventud de la informalidad productiva, sacarlos de la guerra y del conflicto, porque lamentablemente de los 14.500 homicidios que hubo el año pasado, que fueron el año con más homicidios en 10 años en nuestro país, lo que evidencia la crisis del modelo de paz total de un gobierno que todos saben hemos apoyado, pero no podemos silenciarnos frente a hechos como este. La mayor parte de esos homicidios son de hombres y mujeres jóvenes. Y los que son víctimas del reclutamiento de las estructuras armadas son jóvenes que les pagan $1 millón y se los arrancan a sus familias y se van a las estructuras armadas, al delito, a la delincuencia común. Pero de las tasas tan elevadas también de tentativa de suicidio en Colombia, de alrededor de 40.000, la mayoría son jóvenes. El incremento creciente del consumo de sustancias psicoactivas está afectando principalmente a nuestra juventud. ¿Y qué es lo que está pasando? Pasa que la mitad de los niños en edad de ir a la educación preescolar no pueden ir porque no hay infraestructuras adecuadas ni hay maestros nombrados para hacerlo. Pasa que de cada 100 niños que ingresan a la primaria, al final solamente entonces se están graduando 40. Aquí en Boyacá, por ejemplo, las tasas en grado 10 y 11 de deserción están en el orden de casi el 55%. Es una tasa demasiado elevada. ¿Y qué pasa con esos miles de niños que salen del grado 10 y 11? Ya no ingresan a la universidad y, por supuesto, van a la informalidad económica. Nuestra apuesta, entonces, es que le paguemos a los jóvenes por estudiar y a sus familias en grado 10 y 11 medio salario mínimo, para que no deserten en la universidad un salario mínimo. Y vamos a buscar llevar la cobertura
hasta el 85%, construyendo cerca de 150 campus universitarios en los municipios que lo requieren. Tunja es una ciudad universitaria y aún así los tunjanos y tunjanas saben que no son suficientes los cupos en esta ciudad y en los municipios de Sogamoso o de Ubilama, que tienen sede de una importante universidad pública querida por todos, la UPTC. Quiere decir que faltan más cupos. Tenemos que hacer los cupos necesarios y tenemos que lograr que no deserten. Nuestro planteamiento también se dirige a que el transporte desde la educación preescolar hasta la educación universitaria sea gratuito con el carnet y que el Estado sufrague los gastos, que haga acuerdo con las empresas transportadoras. Pero también nuestra apuesta es alimentación universal en los preescolares, en las escuelas y colegios públicos y en las universidades públicas. Recuerden, muchos mayores, que las universidades públicas entregaban comida, pero todo esto fue eliminado con la idea de que al pobre no hay que darle todo, para empobrecerlo y para simplemente buscar sacarle hasta el último peso a las familias del bolsillo. Lo que ha sucedido es entonces un proceso de mayor empobrecimiento. Colombia es el país más desigual de América Latina. Tenemos que nombrar para esto 100.000 maestros, por supuesto, maestros y maestras que también no solo estén bien remunerados, sino que tengan apoyo en programas de maestrías y doctorados. ¿Cómo vamos a apoyar los programas de maestría y doctorados con gratuidad para que se puedan continuar formando los jóvenes universitarios? Esta es una apuesta, obviamente, que demanda un gran acuerdo nacional, porque los recursos están, pero hay que reordenarlos para que con nuestros jóvenes formados y con salario educativo las familias pobres tengan ingreso y con ese ingreso hagan mejores mercados. Se va a acabar la desnutrición, pero también vamos a mover la economía porque va a circular mucho recurso, ¿cierto?, para la actividad del comercio y vamos a estimular el emprendimiento. Por supuesto, con más jóvenes formados y en las áreas de pregrado y maestría y doctorado, tendremos una economía más productiva. Boyacá es un departamento donde la mayoría de la gente trabaja en el Estado, en las instancias de gobierno, alcaldías municipales, gobernaciones, empresas de servicios públicos, pero también es un hermoso departamento que buena parte de sus ingresos depende del turismo y podrían depender más, ¿verdad? Podríamos avanzar que también este departamento es un importante departamento en materia de dinámicas logísticas. Podríamos lograr que este departamento tuviera más capacidades e inclusive industrializar ciertos sectores de Boyacá en apuestas productivas de alto impacto. Pero para eso se necesita gente cualificada y apoyo del Estado. Esa es nuestra propuesta, transformar Colombia desde su juventud, evitar que los jóvenes se sigan yendo a la guerra. Absurdo que ofrezcan pagar por no matar. Nosotros vamos a pagar por estudiar para que la gente ingrese al ascensor social más importante que hay en cualquier país, que es el ascensor de la educación. Candidato, ¿cómo califica usted el actual gobierno de cambio? Mira, pues por supuesto que han habido en este gobierno avances significativos que tienen que destacarse, pero más allá de ellos y del balance que el propio gobierno tiene que presentarle a los colombianos antes del 7 de agosto, lo que hay que mirar es si este país sigue siendo un país pobre y desigual, un país con violencia y un país donde el empleo de calidad no crece. Ese es el punto central. Yo soy un hombre, y todos los conocen, de ideas ligadas al humanismo, ¿verdad? Y por supuesto que tenemos que valorar cuando hay una apuesta humanista para garantizar el derecho de los pensionados o mejorar los ingresos de los trabajadores, sin duda, o exonerar de matrícula a los estudiantes. Tenemos que esto ponerlo en perspectiva, en valor, en materia, por ejemplo, de servicios, las comunidades energéticas. Hay temas importantes, pero mire usted, lo que tenemos que analizar
es si Colombia, gobierno tras gobierno, está mejorando de a poquito, incrementalmente, perdiendo generaciones enteras, porque eso es lo que está pasando. La mayoría de la población colombiana sigue siendo pobre. Y tenemos que ir a las causas estructurales del problema, más allá de ponernos banderines de un color u otro. Esta propuesta es una propuesta que va más allá de los partidos, que va más allá de las ideologías y que convoca a todas las regiones colombianas. Necesitamos que nuestros jóvenes tengan oportunidades. ¿Qué sentido tiene darle en un colegio comida a unos niños y a otros no? ¿Qué sentido tiene decirle a unos jóvenes en 11 grado, para unos hay cupo en la universidad pública y para otros no? Yo estudié afortunadamente en el sistema público, lo que soy lo debo al sistema público. Mi mamá era empleada doméstica, mi mamá hacía pasteles, hacía sopa, lavaba ropa para terceros, ahora en un hospital público. Lo que soy se lo debo a ella, al esfuerzo de ella, de mi padre maestro también. Por supuesto, viví en barrios de invasión, en casas de madera. Entiendo lo que es la pobreza no porque la estudié, simplemente en la universidad, porque la he vivido y la sigo viendo por doquier en este país y no por centenares, lo sigo viendo por millones. Nuestro gran desafío es superar la pobreza y la desigualdad y eso se hace con educación, con transferencia de ingresos a las familias más pobres para que mejoren su poder adquisitivo, para que puedan resolver cosas tan básicas como comer. Es que hay muchas personas en Colombia que no comen las 3 comidas, ¿verdad? Y todo esto va a generar un ciclo positivo. Así que yo creo que el centro de la cuestión es lo que podemos hacer para estos próximos 4 años, más que entrar en el dilema y en la polémica de los logros positivos que evidentemente hay que destacar en este gobierno, como habrá que también hacerlo en un balance de perspectivas históricas de otro, como también de críticas profundas de lo que no hicieron. Candidato, usted habló del tema de los muertos y todo eso. También se muertos. Y Tunja no es la excepción. Aquí hace poquito hubo un atentado gravísimo. Conocemos que Botalón, que Mordisco, bueno, ya los tenemos fichados, como dice el cuento. Usted si es presidente de la República, ¿cómo va a atacar eso? Porque eso ya es un cuento repetido. Bueno, yo fui no solo rector 10 años de una universidad pública, sé la importancia de apoyar a nuestros jóvenes con educación pública de calidad, que le transforma la vida a la gente, pero también fui alcalde de una ciudad que cuando llegué estaba sitiada por los narcoparamilitares. Fui alcalde de la ciudad más antigua de Colombia y también después fui gobernador. Y es evidente que en estas circunstancias lo que tienen que haber son planes de choque, estrategias de articulación integral de las capacidades del ejército, de las capacidades de la policía, de las capacidades de la fiscalía, de la articulación del nivel nacional de gobierno, de los gobiernos departamentales y municipales. Porque lo que no se puede es lanzar la responsabilidad a las entidades territoriales cuando alcaldes y gobernadores no comandan el ejército ni la policía. Pero esto demanda, repito, de articulación. Una apuesta en seguridad es una apuesta efectiva en capacidades operativas de los órganos que tienen que proveer la seguridad, con un componente importante que es el de la inteligencia. Vea usted, pero no es solamente esto, porque si los grupos armados, porque si estructuras delincuenciales siguen traqueteando en este país y siguen creciendo en este país, es porque también vamos a mirar de qué zonas salen esos grupos o en qué zonas operan y de dónde sacan a los jóvenes que luego vuelven gatilleros. Pues salen de los territorios donde el Estado de pronto desmovilizó a un grupo armado u otro, sea paramilitar o guerrillero, y después no llegó con maestros, no llegó con distritos de riego, no llegó con apoyo efectivo a los campesinos, no llegó con desarrollo integral. Entonces ahí vuelve en ese caldo de cultivo y surge un nuevo grupo, ¿verdad? Boyacá es un territorio importante de tránsito, ¿cierto? A otros territorios para mover los estupefacientes, por ejemplo, y sacarlos a los países vecinos o al mar para transportarlo
al Norteamérica o a Centroamérica. De manera que esto demanda de estrategias integrales en materia de seguridad, en materia de inversión social en los territorios históricamente afectados por la violencia y, por supuesto, sacando a los jóvenes de la guerra y del riesgo de estar en estas estructuras con te pagamos por estudiar. Candidato, ¿usted los va a combatir a ellos o se va a sentar a la mesa a dialogar? Yo creo que esa es una combinación de dos fórmulas. Y te lo puedo decir porque, bueno, repito, en Colombia, lamentablemente, los gobiernos territoriales tienen capacidades muy limitadas en materia de seguridad y de orden público. Pero tenemos mucho más experiencia, en nuestro caso, y en esta fórmula, que muchos de los que están aspirando, que jamás, no solamente han administrado nada, sino que han tenido que enfrentarse a problemas de este orden, siendo alcaldes o gobernadores. Mire, yo creo en la solución política negociada con las guerrillas, con plazos y con tiempos. Lo que pasa es que yo no creo que hay que montar mesas de diálogo a espaldas del país. Yo creo que hay que involucrar a la sociedad civil, al pueblo y sus organizaciones y a los gobiernos subnacionales, ¿verdad? Y hay que tener planes de inversión. La mejor contingencia al crecimiento de estas estructuras es planes de inversión territorial sostenido. Por el otro lado, a las estructuras delincuenciales, criminales, narcotraficantes, paramilitares, hacerles una oferta de sometimiento a la justicia, ¿no? Y esa oferta de sometimiento implica, obviamente, la entrega de sus rutas, activos, bienes y someterse judicialmente, ¿no? Entonces, la combinación de estas dos estrategias, una estrategia que además tiene un componente de concertación y de tiempos en los que se espera la respuesta en positivo. Si no, evidentemente, mientras resolvemos los problemas estructurales de inversión y mientras sacamos a los jóvenes del conflicto, también tendremos que enfrentarlos con decisión. Candidato, dos preguntas más. Mire, es lo siguiente. ¿Tiene por acá? Candidato, el eje principal de su campaña es que pagamos por estudiar. Mucha gente se va a preguntar, eso sería prácticamente emplear a los estudiantes, como usted lo ha dicho, de últimos grados escolares. ¿De dónde va a salir esos recursos y cómo se va a fortalecer? Bueno, nuestro propósito es alfabetizar más de 1 millón de personas, llevar al preescolar también 1 millón de niños. Nuestro propósito es evitar la deserción del grado primero al 9º y luego pagarle a las familias y a los jóvenes en grado 10 y 11 medio salario, pagarle a los que estudian en la universidad un salario, darle un apoyo a las personas que van a maestrías y doctorados en áreas de formación estratégica, que van a tener becas para poder hacer sus maestrías y doctorados de forma gratuita. ¿De dónde sale la plata? Pues la plata tiene que salir de una cantidad de subsidios dispersos que el país tiene y que están manteniendo a la población en la pobreza, porque muchos de estos subsidios buscan es que la gente demuestre constante y permanentemente que son pobres, así tengan que falsear la información del Sisbén para poderse mantener en estos subsidios y nunca sacarlos de la pobreza. Nosotros queremos sacar a las familias de la pobreza con la transferencia monetaria, ¿cierto? Con el salario educativo. Esto no es un subsidio, esto es una inversión estructural. Superamos pobreza y preparamos a la juventud para desarrollar el país. Movemos también la economía. Ya usted ve de dónde sale también el dinero, del control a la corrupción, que es enorme y multibillonario. ¿De dónde sale? Del gasto burocrático ineficiente e inoficioso que hay en muchas entidades que tienen dualidad de funciones. Gastos suntuarios que hay en distintos rubros del Estado que bien vamos a reorganizar. Yo lo hice. Encontré entidades quebradas como la Universidad del Magdalena y la saneamos y la dejamos con superávit financiero, luego la alcaldía de Santa Marta en ley 550 y también la dejamos con superávit y luego la gobernación y pudimos en medio de los territorios donde antes saqueaban hacer inversión social. Sí se puede, obviamente manejando también un modelo de racionalidad en el gasto, de austeridad en el gasto, pero también de dónde puede salir el recurso. Por ejemplo, el 4 por 1000 en las transacciones financieras, ¿por qué no la dirigimos a
la formación de nuestra juventud. O, por ejemplo, ¿por qué no evaluamos que las rentas más altas de la sociedad, es decir, la gente mucho más rica que realmente paga poco en materia tributaria, al hacerlo esté contribuyendo con la formación de la juventud que va a trabajar en sus negocios y en sus empresas? Este país se ha estado endeudando, inclusive en este gobierno hubo un crecimiento en el endeudamiento y la gente no sabe ni siquiera para qué ese endeudamiento. Pues tendremos que concertar con Colombia, si están de acuerdo, que parte de ese endeudamiento se dirija a la formación de nuestra juventud y a la transferencia monetaria a las familias más pobres para que esta economía pueda salir adelante. Mire, fuentes hay. ¿Sabe qué es lo que necesita este país? Voluntad política. Eso es lo que nosotros con Nelson Alarcón tenemos, y bastante. Hable de ese binomio, Bueno, Alarcón. no, yo creo que qué mejor que el profesor Alarcón aquí en su propia tierra pueda también compartir, porque hace parte de esta apuesta de este proyecto. Nosotros sabemos el papel tan importante que juega FECODE, los maestros y maestras colombianas. Es también un mensaje de respaldo a esta labor comprometida con la niñez, con la juventud colombiana que ha tenido los maestros y maestras. Yo vengo de un territorio que se levantó un día a reclamar los justos derechos de los maestros con la marcha del hambre, ¿cierto? Que alimentó las luchas históricas de FECODE, de manera que me llena mucho de orgullo estar al lado de un líder sindical boyacense que fue presidente del sindicato de maestros de este departamento, que luego lo fue en FECODE, que es directivo de la Central Unitaria de Trabajadores. Vamos a trabajar del lado de los maestros, del lado de los trabajadores y trabajadoras colombianas, del lado de las familias colombianas. Por ejemplo, el PAE, el profesor Alarcón le podrá hablar de eso. El PAE queremos que desde el preescolar hasta la universidad le ofrezcan las asociaciones de padres y las organizaciones campesinas organizadas en cooperativas. Este país lo vamos a transformar desde abajo hacia arriba y desde las regiones. Candidato, Bueno, sí. ¿qué decirle a los boyacenses que usan la ruana no como un outfit, sino sencillamente como su prenda de trabajo, de abrigo, de apoyo boyacense? Porque aquí muchas personas vienen, usan la ruana por un momento, se van, se olvidan de Boyacá, pasan el puente de Boyacá. Si usted llega a ser presidente, se posesionaría en el puente de Boyacá. ¿Y qué traería para Boyacá? ¿Cómo Bueno. decía Boyacá, perdón? Sí, Boyacá, claro que por supuesto. Yo venía mucho aquí a esta tierra porque tenía una persona muy querida por los lados de Sogamoso. Entonces me gusta mucho Boyacá. Además, inclusive he hecho turismo en estos hermosos municipios. Pues yo les quiero decir que soy defensor de las regiones colombianas. Vengo de una región. Reclamo para Colombia un modelo de gobierno que llaman descentralizado, que empodere a los territorios, que reconozca su riqueza, no solamente política en épocas de elecciones, sino cultural, histórica. Este es un territorio con una extraordinaria riqueza cultural histórica, un territorio libertario, el territorio de la carranga, ¿cierto? Bueno, pero además yo les quiero también decir que esta prenda, igual que el sombrero volteado, son símbolos identitarios colombianos, es que llenar de orgullo, y que son prendas que vienen del pueblo campesino, del pueblo trabajador, que es el pueblo que nosotros vamos a reivindicar, que muchos usan el sombrero volteado y la ruana como snob, como parte de las nuevas pintas y tal, pero realmente lo que nos tiene que llenar de orgullo, y a los jóvenes colombianos, es que sus viejos fueron precursores de estas prendas que llevan historia, que llevan manos de artesanos, de trabajadores, y Boyacá demanda de una enorme inversión, ¿verdad? Como lo demanda la costa caribe colombiana, como lo demanda Casanare, los llanos orientales, el Pacífico colombiano. Hay una deuda social con los territorios y con las regiones. Cuando hablamos de deuda social estamos hablando de un sistema hospitalario moderno, estamos hablando de un sistema educativo con unas infraestructuras dignas para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para los universitarios. Estamos hablando de vías terciarias para sacar los productos del campo, estamos hablando de vías secundarias que conecten
a todos nuestros territorios. Estamos hablando de proyectos de alto impacto en materia turística, estamos hablando de industrialización. Yo soy un defensor de la industria nacional. Creo que Colombia tendrá que revisar su política de aranceles para estimular la producción interna, por ejemplo, de alimentos. Es que no tiene presentación que teniendo nosotros tierras fértiles para producir toda nuestra comida, la estemos importando de otros países, simplemente estimulando la actividad productiva y campesina en otras regiones y desestimulándola en la nuestra. Tendremos que hacer una reforma agraria que no solamente es transferencia de tierra al campesino, sino de herramientas, de maquinaria, de semillas mejoradas, de abono, de asistencia técnica, de capacitación, de compras de cosecha, de acceso a los mercados, de centros de acopio. Bueno, algunas de estas ideas las hemos puesto en práctica cuando hemos gobernado y eso lo vamos a hacer de ser gobierno. Y usted me hizo una invitación, yo se la respondo de esta manera. Gobernando este país elegido por el pueblo colombiano, serán pocos los días que estaremos en la Casa de Nariño, porque estaremos estableciendo el gobierno en los departamentos de este país, en los territorios de este país. Yo creo inclusive en un país federal, donde los departamentos pasen a tener más peso específico. Así que espero poder tener la oportunidad de venir a Boyacá y junto con Nelson Alarcón instalar el gabinete por un periodo aquí, como en distintos departamentos, y simbólicamente sería hermoso posesionarnos en el puente de Boyacá. Colegas, muchas gracias. Hemos llegado a la final. La respuesta. No, simplemente, bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Complementar varias cosas. Primero, agradecer al doctor Carlos Caicedo porque ha confiado en un boyacense. No solamente represento ser maestro o un dirigente sindical, no, a un boyacense. Y realmente eso es lo que hoy refleja. Y muchas gracias, doctor Caicedo, porque nunca antes nadie había tenido en cuenta a un boyacense para hacer su fórmula vicepresidencial y poder llegar. Es la primera vez en la historia de Colombia, de la democracia de Colombia, que han tenido en cuenta y que hoy agradecemos al doctor Carlos Caicedo por esto. Lo segundo, frente al tema del plan de alimentación escolar, hay que generar una verdadera revolución del plan de alimentación. ¿Cómo es? Volver a la administración como se hacía hace más de 25 años, que los padres de familia, a través de las asociaciones de padres de familia de cada una de las instituciones educativas, administre el plan de alimentación escolar. ¿Por qué? Porque hoy la inmensa mayoría de entidades territoriales, que nosotros lo vemos todos los días, los escándalos en Santander, en Antioquia, en el Chocó, en La Guajira, cómo le arrebatan la comida a los jóvenes y a los niños. Nosotros, si le entregamos con los recursos que hay, inyectando otros como lo tenemos previsto en cabeza del doctor Caicedo como presidente y yo como vicepresidente, de poder inyectar otros recursos para darle la alimentación a todos los niños y niñas en Colombia, desde el preescolar de 3 grados hasta la educación superior. No solamente el almuerzo caliente, el refrigerio reforzado, que son dos cosas totalmente diferentes, pero que lo llegaremos a hacer porque tenemos la voluntad política 100% para sacar adelante nuestros jóvenes. Y por supuesto, de invertir, de intervenir las sedes educativas en Colombia y especialmente las rurales. Hoy tenemos más de 43.000 sedes educativas en Colombia y que la inmensa mayoría están en total abandono, en deterioro, y muchos no pueden estudiar, los niños y los jóvenes, les toca hacerlo fuera de ellas. Por eso nosotros vamos a intervenir más del 50% de las sedes educativas del país y especialmente las rurales para cerrar las brechas de desigualdad. Por eso nosotros le apostamos a la educación, por eso le apostamos, y además porque en cabeza del doctor Carlos Caicedo lo ha demostrado, lo ha hecho. Lo ha demostrado en el Magdalena, construyendo campos universitarios, interviniendo las instituciones educativas, dándole la alimentación y el transporte a los jóvenes, a los estudiantes de la Universidad del Magdalena. Así fue como refundó la universidad, la sacó de esos malos manejos que lo tenían los grupos, las mafias, porque hay que decirlo así, las mafias que se habían tomado en ese entonces la Universidad del Magdalena, y la recuperó, y por eso le entregó, la recibió con un déficit de más de 30.000 millones de pesos, y en los siguientes 10 años que duró como rector,
la entregó con un superávit de 39.000 millones de pesos. La recibió con 2.500 estudiantes y la entregó con 9.300 estudiantes. La recibió con 4 programas y la entregó con 22 programas. Eso es de voluntad política y así lo vamos a hacer, y por eso seguiremos adelante, porque le vamos a pagar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras niñas y a las familias por estudiar. Por eso quiero aprovechar para invitarlos, por supuesto, a seguir conociendo de Te Pagamos por Estudiar, de nuestro programa novedoso de darle oportunidades a todos los niños y jóvenes colombianos en la educación pública, para que ninguno se quede por fuera, transfiriendo a ellos y a su familia medio salario en secundaria y un salario en la universidad. Los invitamos a votar por esta fórmula, por la de Caicedo y Alarcón a la presidencia de la República. Muchas gracias. Compañeros periodistas, muchísimas gracias. Una fotografía. Bueno.